Segundo bloque en Unidiversidad Noticias. Continuamos por el canal 30 de la televisión digital abierta. El 22 en Supercanal HD, www.unidiversidad.com.ar. No te muevas de ahí que tenemos noticiero hasta las 22, así que quedan algunos minutos más para abordar distintas informaciones y lo que tiene que ver con la agenda a lo largo de los medios de comunicación, no tanto provinciales como así también nacionales. Vamos a cambiar y nos vamos a meter en el ámbito local porque llegaron en algunos domicilios aquí en la ciudad de Mendoza y muchas familias denunciaron algunas irregularidades en cuanto a la facturación del gas. Algunos llegaron a recibir boletas de hasta 10.000 pesos. Empezaron los problemas, las denuncias. ¿Por qué? Porque puntualmente no pueden pagar este monto que llega a los 10.000 pesos muchas familias de la ciudad de Mendoza. Compartimos con ustedes lo que decía Mario Vadillo en cuanto a estas irregularidades en cuanto a las facturas de gas. Hay muchas familias que están muy preocupadas porque le han llegado facturas que no pueden pagar. Muchas familias que han hecho ahorros, es decir, creían que iban a ver reflejado en esos ahorros y se han dado cuenta que se le ha facturado estimados, es decir, que no han ido a hacer la medición real dentro de su gabinete de gas, sino que han usado promedios históricos. Incluso hay gente que le ha llegado todavía julio y agosto, facturaciones que no están. Muchas veces estos estimados son de más. Es decir, hay gente que denuncia haber hecho un estimado de un 40% más, que lo lleva a una categoría de usuario que pasa a ser R3, que son categorías de rochones, es decir, categorías que el metro cúbico vale más caro, el cargo fijo vale más caro y obviamente todos los impuestos asociados a la factura, que son casi un 40 o un 50%, se le aplica sobre ese valor más alto. Uno se puede presentar a Ecogas y decir que quiere pagar lo real, no quiere pagar estimados que han hecho ficticiamente. ¿Cómo lo tiene que hacer? Es pedir la nulidad de esa factura y pedir que se les facture en base al consumo del año pasado. Es decir, si no tienen ellos ahora, porque no lo van a tener, se le puede pedir que se fije en la barrita y se pague lo que se pagó el año pasado. ¿Por qué? Porque en general uno, si no cambia los artefactos de gas, no necesita saber si los consumos siempre son parecidos en los años, mientras uno no haya un cambio de hábito. O si no, directamente que se le haga una medición nueva con los números reales. Pasaba la palabra del diputado provincial Mario Vadillo haciendo algunas aclaraciones en cuanto a algunas irregularidades a la hora de facturar el servicio del gas. Han llegado montos muy importantes a familias mendocinas que no pueden pagarlo. Vamos a cambiar de tema y tenemos que hablar sobre el aborto legal porque comenzó en el día de hoy en el Senado, en el Congreso de la Nación, lo que tiene que ver con las comisiones que van a trabajar martes y jueves a lo largo de lo que resta del mes de julio para llegar a mejor dicho, sembrar lo que tiene que ver con el debate, debatir sobre las distintas posturas, aquellos que están a favor, aquellos que están en contra en cuanto a la implementación de este proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, imágenes en vivo de lo que tiene que ver con la Cámara de Senadores en Buenos Aires. Vamos a escuchar un poquito lo que se está tratando justamente en el Congreso. El movimiento de mujeres y el movimiento feminista no es algo improvisado. Es uno de los movimientos más fuertes de la Argentina, más sólidos, más multitudinarios. Y realmente tenemos que reaccionar porque nos comparan con el nazismo, porque están haciendo una campaña, y aquí en el Senado lo veo cada vez que vengo, veo gente de la iglesia con Biblias que tienen como que se hacen anotar, que entran, que las reparten, que hacen su trabajo, pero hay un lobby permanente de la Iglesia Católica a ojos vistas de toda la sociedad. Por eso me parecía importante poder expresarlo en este ámbito. Me parece muy bien. No, lo único para terminar es que nosotros escuchamos a los que portan la Biblia y escuchamos a los que portan pañuelo verde y escuchamos a los que portan la idea y tienen el derecho a expresarse y tiene que ver también con la libertad de la expresión. Lo único que espero que el 8, la decisión democrática que tome esta casa, sea en un sentido u otro, unos u otros acepten esa decisión democrática sin violencia. Usted ha hecho referencia a hechos de violencia, espero... ¿Cómo? Usted ha hecho referencia a hechos de violencia que han sufrido algunos legisladores por estar a favor de esta media sanción.
y que hizo una referencia a un sinnúmero de... Sí. Bueno, nosotros lo que bregamos y pedimos desde este lugar es que el 8, este Senado va a tomar una decisión que convertirá esta medida de sanción en ley, o la modificará o la rechazará dentro de las facultades que la Constitución le asiste. Y esperemos que la respuesta de los que bregan por una idea o por otra sea en la tolerancia y sea una respuesta pacífica, nos guste más o menos el resultado de este debate, que todos lo consideramos importante, por eso estamos hace horas debatiendo acá y vamos a seguir debatiendo. Bien, ahí estábamos en vivo desde el Congreso de la Nación, a la Cámara de Senadores, en el debate que se está trabajando, lo decíamos recién, en comisiones, y mencionaban el 8 de agosto que va a ser el momento en el cual se va a someter a votación. Recordamos que ya tiene media sanción por parte de la Cámara de Diputados y ahora pasa al Senado para determinar si es ley este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo o no. Seguimos en el ámbito del aborto legal porque se ha realizado un informe por parte de lo que tiene que ver con ciencias económicas, en donde se va a apuntar fundamentalmente cuánto podría llegar a costarle a la provincia de Mendoza el caso de que se apruebe este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en cuanto a salud a la provincia de Mendoza. Por eso vamos a presentar a nuestros invitados, Gabriela Muñoz de Macaño, que es contadora, y también Arturo San Pedro, que nos vinieron a visitar para contarnos un poco sobre lo que tiene que ver este informe. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, comencemos. Les quería preguntar cómo surge y cómo se inicia la iniciativa por parte de este informe y qué es lo que buscan. Bueno, la iniciativa de este informe en realidad es un grupo de profesionales de ciencias económicas preocupadas por la realidad del país. Actualmente estamos, como sabemos, restringiendo gastos, los impuestos cada vez matan más a la gente y bueno, y cada proyecto, cada ley que se saque en nuestro país tiene que tener en cuenta fundamentalmente el aspecto económico. O sea, cada vez que se piensa en un proyecto de ley hay que tocar todos los aspectos que esa ley abarca, entre ellos el económico. Y ese aspecto fue obviado en el tratamiento en la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sí. El tema es que al pasarlo por arriba, no sabemos qué es lo que va a pasar en caso que se apruebe. O sea, si va a ser viable, porque económicamente estamos en un momento de crisis. La situación del área de la salud no es buena. En la mayoría de los hospitales públicos, cualquier operación programada hay que esperar 2 o 3 meses para poder conseguir una sala. Y este proyecto de ley le garantiza en 5 días, desde que se presenta una madre con un bebé en su vientre, para abortar, en 5 días le garantiza el aborto. O sea que sin lugar a dudas va a desplazar a otras camas y a otros enfermos. Nosotros lo que vemos es que al saltar la Comisión de Hacienda en el Congreso, desgraciadamente en el área de la salud brindar este servicio va a desplazar a otros enfermos, o para darles recursos a los hospitales o al área de salud va a desplazar otras actividades fundamentales del Estado. Y en cuanto a números, el informe, ¿qué números maneja? Porque hablamos del tema presupuestario, pero en cuanto a números, ¿hay números específicos en este informe? Sí, específicos no, porque son todos estimados. Las cifras que dan las personas que propugnan este proyecto de ley hablan de 350.000 a 500.000 abortos clandestinos por año. Sí. Que pueden ser muchos más, por supuesto, porque ¿cuál es el problema que tenemos? Los países limítrofes, que es otro tema que también se ha obviado en el tratamiento. Vos sabés muy bien que nuestros países limítrofes, muchos de ellos se atienden en nuestro país, todo el tema de salud. Sí. Entonces, tenemos países como Chile, por ejemplo, donde el aborto no está legalizado y estimamos nosotros que seguramente muchas de esas personas van a venir a hacerse atender, sobre todo a la provincia de Mendoza, que somos limítrofes con ellos. No solamente nosotros, Neuquén también le pasa lo mismo. O sea, estamos muy preocupados porque realmente no vamos a poder satisfacer la demanda de salud de nuestros habitantes porque vamos a tener que satisfacer también la de ellos. Entonces, como contadores decimos, hay dos alternativas, o aumentás los ingresos o bajás los gastos, o sea, destinás otro gasto distinto para el área de salud y estás restringiendo otra necesidad que tiene la población. Entonces,
nos hemos basado en esos hechos y bueno, y nos sentamos a armar un proyecto. Bien, y en cuanto a números, más allá de los números de los abortos que se realizan, en cuanto a números, digamos, de dinero, ¿se maneja algún número? No, los valores que hemos estado manejando están entre 8.000 y 10.000 pesos cada interrupción. Eso sí no se complica. Si no hay ninguna complicación posterior y sin tener en cuenta los efectos psicológicos. Claro. Que todas estas cosas son garantizadas a la persona que decide voluntariamente su aborto. Y otro problema que tenemos es, suponete, llega una chica con la idea de hacerse el aborto, ¿no es cierto? Tenés 5 días para decidir. Si esa mujer viene con una enfermedad de base, a pesar de que nosotros no somos médicos, suponte una enfermedad en la sangre de base, le damos la pastilla, se va a la casa. ¿Qué pasa? Se le va a complicar probablemente digamos, el efecto de la pastilla y seguramente va a necesitar una internación con un agravamiento de la enfermedad de base que pueda traer, por ejemplo, una leucemia. Bien. Entonces hay muchas aristas que antes de sentarse a armar un proyecto de ley así, hay que verlas sí o sí en beneficio de todas las vidas, ¿no es cierto? Porque esa es la idea, de que tanto la vida de la madre como la del bebé, como la del resto de los ciudadanos estén protegidas. Nosotros elaboramos un trabajo que más o menos tiene en cuenta el tema económico, pero por otro lado, médicos, abogados han visto la inconstitucionalidad de este proyecto de ley, los médicos ven la inviabilidad de llevar esto adelante, la objeción de conciencia, todo esto por las distintas disciplinas se lo vamos a plantear al gobernador el viernes 20 a la 1 de la tarde. ¿Le van a llevar este informe al gobernador? Vamos a llevar los informes de las distintas áreas con las firmas de toda la gente que apoya esto. Bien. Esto se manda a la Nación y de todas las provincias va a ser presentado en el Senado. Para que sepan que hay mucha gente, porque hay muchísima gente que no está de acuerdo con el aborto. Bien, querías hacer una consulta en base a lo que ya comenzó, estas comisiones que comenzaron martes y jueves y que se retomaron en el día de hoy en el Senado. Una economista, Sonia Tarragona, presentó un estudio que es de la Asociación de Economía de la Salud, en donde sostiene que la atención de las consecuencias de los abortos clandestinos es 2,5 veces más de lo que se gastaría con la legalización. Habló de números. Tiró, por ejemplo, en cuanto a números, yo les consulto a ustedes que son economistas o que por lo menos son contadores y entienden un poco más de números. Según ella, dice que un costo mínimo del sistema de salud actualmente tiene 6.257 millones de pesos con el aborto clandestino y las consecuencias. Dice que con la legalización se reduciría a 1.800 millones o entre 1.800 y 2.500 millones. Eso es lo que propuso esta economista que es Sonia Tarragona, lo presentó hoy justamente en el Congreso. No sé, les consulto a ustedes en cuanto a números, si manejan algún tipo de estos números. Mira, es que en realidad las consecuencias psicológicas posteriores al aborto, más allá que sea clandestino o no sea clandestino, son las mismas consecuencias, porque además, suponte, una menor de edad viene a hacerse un aborto, suponte, y va acompañada por un adulto que no es ni siquiera el padre y la madre, porque ese adulto por ahí la obligó, porque hay distintos casos, ¿me entendés? Entonces, esa consecuencia psicológica de esa chica va a ser tan importante o más importante tal vez que la que tuvo un aborto clandestino. O sea, eso no se puede medir porque es una cuestión de salud. Es muy difícil. Mira, lo que te podemos decir es porque que... es clandestino. Claro. Entonces, no se sabe. Bien. Bueno, quería agradecerles por su tiempo. Entonces, el 20 van a estar reunidos con el gobernador llevándole este informe. Exacto. A las 13 horas. A las 13 horas. Bueno, agradecer a Arturo y Gabriela por estar aquí y por contarnos un poco sobre este informe que se lo van a llevar al gobernador. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bien. Estamos a disposición. Ahí pasaba la palabra y estaban con nosotros Gabriela Muñoz de Macaño junto a Arturo Sampedro, que son contadores, presentando un informe que se lo van a llevar prontamente al gobernador de la provincia en cuanto a lo que puede llegar a costarle a la provincia de Mendoza la legalización del aborto a partir de este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Momento de corte en Universidad Noticias. Vamos a una pausa, enseguida regresamos con más información. Bien. Bueno, un gusto. Nos vemos. Chao, gracias por todo. Gracias, que estén muy bien.